es un quiste? Lo empecé y lo dije en la clase pasada. ¿Alguien se acuerda lo que es un quiste? ¿Se acuerdan cuando hablábamos? ¿Sí? Ya, una cavidad con líquido, ¿qué más? Está rodeado por un epitelio. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de mucosele? Hacía referencia que era llamado pseudoquiste, porque el mucosele es moco rodeado de un tejido de granulación. ¿Bien? Entonces, ¿qué van a lograr el día de hoy? Identificar los quistes de los maxilares a partir de las características clínicas y signos que presenta cada uno de ellos, ¿no? Hay dos grandes grupos de origen inflamatorio y quistes del desarrollo. Pero ¿qué es un quiste? Acá tienen la definición, es una cavidad patológica que tiene un contenido líquido, semilíquido, recuerden siempre, recubierta por epitelio. Y esto a su vez está cubierto por la parte más externa de tejido conectivo. En los maxilares estas cavidades se van a formar en diferentes áreas, formando diferentes quistes. Radiográficamente vamos a poder observar una imagen bien delimitada que por lo general ustedes van a observar esta línea blanca, que sería radiopaca, bien marcada, lo que indica la corticalización del mismo y nos da mayor referencia que se trata de un quiste. ¿Bien? ¿Cuál es el tratamiento? En todos los casos, la extirpación. Ahora, la técnica quirúrgica va a variar mucho dependiendo del tamaño de la lesión. Puede ser una enucleación, hay otros casos que se emplea la marsupialización. Miren, aquí han hecho la cirugía, han podido retirar todo el quiste, es una cavidad, y finalmente esto lo termina cerrando y a veces haciendo reposición ósea, etc. Pero aquí está toda la cavidad quística. Histopatológicamente, ¿qué contiene? Va a contener una sustancia líquida, semilíquida, y recuerden que siempre va a tener un revestimiento de epitelio, ¿sí? Y todo esto cubierto por un tejido conectivo de diferente tipo. Puede ser a veces fibroso, con más fibras colágenas, con más infiltrado inflamatorio, etcétera, pero siempre es un tejido conjuntivo. Ahora bien, si bien es cierto, la última clasificación es del 2022, la que habla la OMS de quistes de los maxilares, pero la diferencia entre la del 2017 y la del 2022 radica básicamente en que la última ya las relata en forma general. Simplemente en su definición ya dicen cuáles son inflamatorias y cuáles son del desarrollo. ¿Por qué sigo empleando esto? Porque didácticamente es más fácil para que ustedes recuerden cuáles son las de origen inflamatorio y cuáles son del desarrollo. De origen inflamatorio hay dos, el quiste radicular que lo hemos visto anteriormente llamado apical o periapical, también toma el nombre de residual, yo me acuerdo que les hablé al respecto, y los quistes inflamatorios colaterales, que pueden ser paradentales cuando se presentan en terceras molares, y conocido como quiste de bifurcación cuando se presenta en primera y segunda molar inferior. Los quistes de los maxilares del desarrollo, tenemos quiste dentígero, el queratoquiste, el quiste lateral periodontal, quiste gingival, el quiste odontogénico glandular, el quiste odontogénico calcificante, el quiste odontogénico ortoqueratinizado y el quiste nasopalatino. De todos estos, solo el quiste nasopalatino no es de origen odontogénico. Todo el resto son quistes de origen odontogénico. Bien, inclusive los inflamatorios que hemos mencionado. Vamos a hablar rápidamente del quiste radicular porque este ya lo hemos visto anteriormente. Cuando hablamos de granuloma periapical y quiste periapical. Bien. Ustedes ya saben cuál va a ser el origen que dé lugar a la formación de este quiste. Es un foco inflamatorio que procede de ¿dónde? Del propio foramen apical, por un proceso inflamatorio infeccioso a nivel de la pulpa de la pieza dentaria. Bien, lo que da lugar a la formación de este llamado quiste radicular. Radicular, ¿por qué? Porque se va a formar en la raíz de la pieza dentaria, en el periápice, por eso también se llama periapical. Por lo general, esto va a tener un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado. ¿Cuándo se llama residual? Cuando extraen la pieza dentaria y dejaron el quiste. Lo que les comentaba ese día en la clase, ¿no? Cuando ustedes
ya radiográficamente observan la presencia de un quiste, al momento, si se decide hacer la extracción, hay que asegurarnos de retirar todo el quiste. Si se decide hacer un tratamiento de endodoncia, hay que asegurarnos de hacer una pisectomía y retirar el quiste, porque ya hemos visto que no se resuelve. Y acá, miren, la evidencia lo indica. Sacaron la pieza dentaria, pero dejaron el quiste y continuó creciendo. Tenemos los quistes colaterales. Su origen también es un proceso inflamatorio. Por eso que los de mayor frecuencia es a nivel de tercera molar, porque se da consecuencia por lo general de una pericoronaritis, una inflamación del tejido alrededor de la corona de la pieza dentaria. Los que se dan en los segundos molares son llamados quistes de bifurcación, ¿bien? Provocado también por cualquier proceso inflamatorio en la zona, ¿no? Al momento de la erupción. Se puede dar en primeras o segundas molares, pero miren, hablan de dientes permanentes. Luego entramos al gran grupo de quistes del desarrollo. Tenemos al quiste dentígero. El quiste dentígero es un quiste odontogénico que se relaciona con un diente sin erupcionar, un diente en desarrollo. Bien. Su origen es justamente el epitelio reducido del órgano del esmalte, que se origina una acumulación de líquido entre el órgano del esmalte y la corona de la pieza dentaria. Bien. Esto va a llegar, miren, al límite amelocementario. Aquí lo vemos también, miren, solo rodea la corona. Es una característica que nos permite a nosotros identificarlo radiográficamente. Siempre va a estar asociado a una pieza que no ha podido erupcionar. Histopatológicamente no hay un rasgo específico, por eso mucho la ayuda radiográfica es de gran relevancia para dar un buen diagnóstico presuntivo. Pero miren, aquí hay de diferente tamaño. Miren este quiste, qué gran tamaño alcanzado, ¿no? Pero solamente llega a donde hasta la corona de la pieza dentaria. Este diente obviamente la corona la tiene hacia vestibular, pero si nosotros vemos una tomografía, vamos a ver que todo inicia en el límite amelocementario. Por más que sea grande y se extienda, el origen es a nivel de la corona, para que ustedes lo puedan diferenciar. Aquí hay la extirpación, miren, de un diente ectópico que al final terminó con el quiste dentígero. Miren a qué altura estaba, ¿no? Bien, bien en fondo de surco. Pero la necesidad de la extracción era no solo porque estaba ectópico, sino por ese quiste dentígero que puede seguir aumentando el volumen. Ahora hay los famosos quistes de erupción, que tienen la peculiaridad que se va a presentar en dentición mixta, en periodo de recambio. Es considerado desde el 2017 una variante del quiste dentígero, y su origen es el mismo, el epitelio reducido del esmalte. ¿Cuál es la diferencia? Que provoca una gran tumefacción que es blanda y de un color medio violáceo debido al contenido hemorrágico que presenta? ¿Bien? Pero siempre va a coincidir, miren, con el periodo de recambio, a diferencia del anterior, del dentígero, que está relacionado a un diente que no puede erupcionar. ¿Bien? Luego tenemos el queratoquiste ontogénico, que es tema de seminario el día de hoy. Deriva de los restos de la lámina dental, es una de las teorías. Se asocia mucho con dientes impactados, se presenta con mayor frecuencia entre la segunda década de vida, se va a dar más a nivel mandibular entre tercera molar y rama en la mandíbula. ¿Bien? Este queratoquiste anteriormente fue considerado un tumor odontogénico. ¿Por qué fue considerado de esta manera? Por el gran tamaño y destrucción local que puede llegar a tener este quiste odontogénico al momento que aumenta de tamaño, a diferencia del comportamiento de estos quistes. Por eso que en el 2015 fue considerado un tumor odontogénico. Luego, a todos los estudios histopatológicos se llegó a determinar que era un quiste verdadero. De ahí, desde el 2017, volvió a la clasificación como un quiste odontogénico. Este queratoquiste puede ser único o puede tener una presentación múltiple. Cuando tiene una presentación múltiple, se asocia al síndrome de Gorlin-Goltz. Este síndrome de Gorlin-Goltz hace que el paciente presente también nevos de células basales e incluso costilla bífida y carcinoma vasocelular.
Bien, un síndrome, ustedes saben que es un conjunto de signos y síntomas. Asimismo, también el paciente presenta hipertelorismo, una amplia raíz nasal una de otra, incluso cierta separación entre los ojos. Miren, aquí vemos, este obviamente es un queratoquiste múltiple, puede estar asociado al síndrome de Gorlin-Goltz. Pero histopatológicamente, ¿qué tiene? Queratina. El contenido, obviamente, va a ser queratina. Todo esto viene a ser el contenido. Y esto va a estar rodeado de un epitelio poliestratificado y finalmente un tejido conjuntivo. Pero mira el epitelio poliestratificado. Aquí está el contenido que es queratina y todo esto es el epitelio. Las células del estrato basal, ustedes la observan, son cilíndricas, ¿no? Una al costado de otra. De ahí vienen unas cuantas células poliédricas y en el estrato córneo hay hiperkeratosis con parakeratosis, porque justamente su formación es queratina. Ese tejido conjuntivo que lo rodea en ocasiones puede estar inflamado. Luego tenemos al quiste lateral periodontal y tiene una variante que es el quiste botrioide. Deriva de los restos epiteliales de cerres. Es el grupo de quistes odontogénicos no muy frecuentes y se va a dar entre quinta y séptima década de vida. ¿Por qué le considera el nombre de botrioide? Aquí nos falta una R, porque dentro de este comienza a formarse múltiples cavidades. ¿Bien? ¿Qué características tiene? Como su nombre lo dice, quiste lateral periodontal. Al aumentar de volumen, ¿qué va a originar? Que las raíces se movilicen de la pieza dentaria, dando lugar clínicamente a malposición dentaria. Por eso cuando un paciente nos llega a la consulta, puede hacer que uno vea el apiñamiento y le dice, ¿y desde cuándo está así? Y el paciente haga referencia, uy, sí, tenía mis dientes derechos. Y he visto que en los últimos meses se han movido. Ahí ya tenemos la sospecha, incluso en este hay un pequeño abultamiento, ¿cierto? En otros casos, el paciente va a llegar específicamente por eso, ¿no? Yo tenía mis dientes derechitos y miren cómo se han movido. Miren el lateral, la corona está inclinada finalmente hacia distal y miren la corona del canino, independientemente de estar un poco lingualizada, su inclinación es mesial, ¿bien? Incluso acá se ha hecho un diastema. Miren la radiografía, el aumento de volumen del quiste que ha originado que esas raíces se movilicen. ¿Bien? Ahora, lo que yo les decía, ¿no? ¿Por qué quiste lateral periodontal cuando es único? Aquí está su epitelio, su contenido. Esa es la variante botrioide. Miren cómo se forman diferentes cavidades en el mismo quiste. ¿Bien? Por eso toma el nombre de quiste ontogénico botrioide. El diagnóstico finalmente, si es solo quiste lateral periodontal o botrioide, es con el histopatológico. Luego tenemos al quiste gingival del adulto. Es un quiste odontogénico cuyo origen es la lámina dental. Su frecuencia no es muy alta y se va a dar aproximadamente a los 40 años de edad. Se pueden presentar de una manera única como múltiple, o sea, pueden haber varios. Por lo general se va a dar en esta área entre canino y premolar, pero miren acá, se presentó en la región anterior. Tiene la característica de ser una lesión muy pequeña, no llega a llegar a 1 centímetro y tiene forma de una bóveda. ¿Bien? Y por lo general tiene un color amarillento. ¿Por qué? Porque histopatológicamente tiene un epitelio y varias capas de queratina. El tratamiento es la extirpación, porque nos puede traer problemas protésicos, molestias, etcétera, ¿no? Pero en estos casos hay que extirparlo. Por lo contrario, hay el quiste gingival, pero que se va a presentar en los niños. Su origen también es la lámina dental. Toma el nombre de perlas de Einstein. ¿Por qué? Porque parecen unas perlitas. Ustedes han visto las puntas de los alfileres chiquititos y color perla. Esto se va a presentar en los niños y se va a presentar como múltiples nódulos en el recién nacido de un color amarillento.
Pero la característica que estos involucionan por sí solos, o sea, se resuelven sin ningún tratamiento. Puede ser motivo de consulta también de la mamá. La mamá va a buscar desesperadamente una consulta porque vio estas formaciones, ¿no? Entonces, inmediatamente la mamá puede pensar que es algo malo. Ustedes ya saben, si es en el recién nacido y es muy pequeñito y un color bien amarillento, se trata de las famosas perlas de Emmstein o quiste gingival del niño. Luego tenemos el quiste odontogénico glandular, cialo-odontogénico. Origen lámina dental. Nuevamente, este es del grupo que no es muy frecuente. Se puede presentar a nivel de todo el cuerpo de la mandíbula. Es asintomático, pero de crecimiento lento y muy agresivo. Bien, aquí podemos verlo. ¿Y por qué o cómo determinamos que es un quiste odontogénico glandular? Porque lo podemos confundir con otro. Porque a pesar que tiene un contenido, el epitelio que lo cubre es un epitelio de células secretoras de moco. Por eso asemeja más como si fuera un acino, a consecuencia que son células justamente de tipo glandular. Por eso es quiste odontogénico glandular. Y puede formar, miren, estas cavidades quísticas. Aquí está la tumoración, el epitelio, y puede formar diferentes cavidades quísticas en el mismo quiste. Luego tenemos el quiste odontogénico calcificante, otro grupo de tumores odontogénicos de poca prevalencia que se va a dar más en pacientes jóvenes. Se puede dar en ambos sexos y se asocia mucho con odontomas. Los odontomas son tumores odontogénicos. ¿Bien? ¿Qué va a ocurrir acá? Pueden llegar a formar tumefacciones muy amplias y miren, está ligado justo a un odontoma. ¿Qué características? ¿Por qué se llama quiste odontogénico calcificante? Igual, tiene un contenido, un epitelio que lo rodea, pero el epitelio que lo rodea, miren las propiedades que tiene. Va a presentar áreas con células fantasmas. ¿Qué son células fantasmas? Células que no tienen núcleo. Miren esta parte de acá, toda esta área. Pero también vamos a ver zonas calcificadas en el epitelio, como vemos acá y como vemos acá. Por eso toma el nombre de quiste odontogénico calcificante. Luego vamos a ver el quiste odontogénico ortoqueratinizado. Proviene de la lámina dental, considerado una variante del queratoquiste. Ahora vamos a ver por qué. Pero nunca se asocia a ningún síndrome y tampoco nunca alcanza gran tamaño. No es tan agresivo como el queratoquiste. Mayor frecuencia se den nombres con mayor prevalencia entre 20 y 40 años, o sea, un paciente joven, y cursa sintomático. Pero miren, vamos a ver una imagen radiolúcida, miren, muy amplia, ¿no? Unilocular. Pero ¿cómo lo podemos diferenciar de un quiste dentígero? Porque miren hasta dónde llega el cubrimiento o esa capa de epitelio que lo cubre, a mitad de la raíz. Para que sea dentígero tiene que llegar solo hasta la corona. Recuerden siempre eso. ¿Y por qué se llama ortoqueratinizado? Porque el contenido del quiste es ortoqueratina, como lo vemos acá. Ortoqueratina. Está también rodeado de un epitelio y un tejido conectivo. Por eso que la OMS lo ha considerado como una variante de ¿cuál? Del queratoquiste. Pero el queratoquiste contiene queratina, mientras que este contiene ortoqueratina, que es otro tipo de queratina. Y finalmente vamos a tener al quiste nasopalatino. De acá no se van a olvidar, es el único en toda la clasificación que no es odontogénico. Todo el resto son odontogénicos, excepto este. Se puede dar a consecuencia de un trastorno en la unión de esos procesos de la maxila, del hueso maxilar. Considerado una tumoración simétrica porque es una alteración de la mitad y afecta a ambos lados por igual. Es asintomático, bien, puede ir aumentando de volumen con los años, por eso es detectado entre 40 y 60 años de edad. Tiene la apariencia radiográfica de un corazón. ¿Por qué? Porque la superposición de la espina nasal anterior nos da esa apariencia radiográfica. Una radiografía oclusal también nos puede ayudar. Y por lo general, miren que origina divergencia de las raíces. ¿Por qué? ¿Se acuerdan en el anterior, en el quiste lateral, en
El quiste lateral que mencioné anteriormente, que estaba creo que en inferior, y cuando se expande, que originó también divergencia. Por eso cuando ustedes vean movilidad de alguna pieza dentaria o diastema, que nunca el paciente lo tuvo, por eso es importante el interrogatorio, inmediatamente la sospecha que pueda haber algo intraóseo. Hoy en día es parte del protocolo de atención una panorámica al paciente. ¿Qué va a contener? Miren, es un quiste que va a estar rodeado por un epitelio variado, que a veces puede ser estratificado de forma cuboidal o columnar. El tratamiento es quirúrgico y muy poca recidiva. Bien, todos estos son el gran grupo de quistes odontogénicos. Algunos con más prevalencia, sí, como el quiste periapical, por ejemplo, ¿no? O el quiste dentígero. Unos con mayor frecuencia, por supuesto, como el quiste odontogénico calcificante, ¿bien? Tienen una presentación mucho más baja que los otros. De todos los que hemos visto, el naso palatino ya ven que no es odontogénico, todo el resto son odontogénicos. Algunos inflamatorios, otros son del desarrollo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Voy a dejar de compartir un momentito y nos vamos al Kahoot, ¿de acuerdo? Ahorita les comparto la pantalla. Ya está. ¿Lo logran ver? Sí, doctora. Ya, gracias. Ya. A ver, van ingresando. ¿Ahora me escucha? Sí, Ya. doctora. Sí, doctora. Bien. ¿Cuál es el origen? El foco inflamatorio que viene el foramen apical, que nosotros lo hemos visto anteriormente como perdón, como quiste periapical. ¿El quiste dentígero está relacionado a un diente sin erupcionar? ¿Sí o no? Verdadero. ¿Bien? El que sigue. El quiste de erupción es una variante del quiste radicular, ¿sí o no? Falso.
Bien, el quiste de elusión es una variante del quiste dentígeno. Múltiples queratoquistes se asocia al síndrome de Gorlin-Goltz. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Bien. Solo el queratoquiste. Recuerden que el ortoqueratoquiste no se asocia a ningún quiste. A ningún síndrome, perdón. ¿El quiste gingival del niño requiere cirugía? Falso, ¿cierto? Solo el del adulto. Estos se involucionan solos. ¿El quiste nasopalatino es un quiste ontogénico del desarrollo? ¿Sí o no? Falso, porque si bien es cierto es del desarrollo, pero no es odontogénico. El quiste ontogénico ortoqueratinizado es una variante del queratoquiste y se asocia al síndrome de Gorlin-Goltz. ¿Verdadero o falso? Falso. Recuerden, es una variante del queratoquiste, pero no está asociado con Gorlin-Goltz. Ya hace un momento también se los mencioné. La última, los quistes colaterales son de origen inflamatorio. Verdadero. ¿Se acuerdan que habían dos, los paradentales y los de bifurcación? Bien, Vivian, voy a dejar de compartir. Un segundo que estoy cerrando. Bien, chicas. Bueno, bien, chicos, perdón. Estamos terminando la primera parte y vamos a hacer un pequeño receso para continuar con la última parte que es el seminario. Son 11:01, a las 11:20 volvemos.